Acostarse con los pies ardiendo es una experiencia que millones de personas mayores de 60 años tienen con regularidad y que la mayoría normaliza como algo propio de la edad. El médico a veces dice que es circulación, a veces dice que es el calzado, a veces simplemente dice que es la edad. Y la persona sale de la consulta con la misma sensación de ardor y sin una explicación que realmente le sirva. Lo que muy pocas personas saben es que el ardor nocturno en los pies no es un síntoma único con una sola causa. Son 7 causas distintas, con mecanismos diferentes, que pueden presentarse de manera similar, pero que requieren atención y ajustes completamente distintos. Y lo importante es que algunas de esas causas son completamente manejables una vez que se identifican con claridad. Hoy vamos a revisarlas una por una, en orden creciente de frecuencia e impacto. Quédate hasta el final porque la causa número 1 es la que más personas mayores de 65 años tienen sin saberlo, y la que menos aparece en las primeras conversaciones con el médico. ¿Te reconoces en alguna de estas situaciones? Te acuestas y a los 20 o 30 minutos sientes un ardor o calor intenso en la planta de los pies que te obliga a sacarlos de las cobijas. El ardor aparece casi exclusivamente por la noche y durante el día no está o es mucho menor. A veces viene acompañado de un leve hormigueo, como si el pie estuviera dormido, pero sin llegar a dormirse del todo. Has revisado el calzado, has probado cremas, te has bañado los pies con agua fría y el alivio es temporal. O quizás tienes diabetes o presión alta, y tu médico nunca te explicó que esas condiciones pueden manifestarse exactamente así. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, este vídeo está diseñado para darte algo que probablemente nadie te ha dado todavía. Un mapa claro de por qué ocurre esto, qué diferencia a una causa de otra, y cuándo el ardor nocturno merece una conversación específica con tu médico. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa ignorar lo que el cuerpo dice, sino entender qué está diciendo exactamente. Y el ardor nocturno en los pies casi siempre está diciendo algo concreto. Hay una idea muy extendida sobre el ardor nocturno en los pies, que es simplemente mala circulación y que mejorar la circulación lo resuelve. Esa idea tiene parte de verdad en algunos casos, pero en muchos otros no tiene nada que ver. El ardor nocturno en los pies puede originarse en el sistema nervioso periférico, en el sistema vascular, en el sistema endocrino, en deficiencias nutricionales o en reacciones a medicamentos. Son sistemas completamente diferentes y cada uno requiere un enfoque distinto. Lo que hace difícil la distinción es que la sensación superficial es similar en casi todos los casos: ardor, calor, hormigueo, sensibilidad al contacto. La diferencia está en el patrón. Si el ardor es solo por la noche o también de día, si afecta solo la planta o también sube por el tobillo, si se acompaña de cambios en la piel o de adormecimiento, y si hay condiciones de fondo como diabetes, hipotiroidismo o anemia. Esos detalles son exactamente lo que convierte una queja vaga en una conversación médica productiva. Y los revisaremos uno a uno. Como siempre, la información que compartimos aquí es educativa. Solo tu médico puede evaluar tu caso específico y determinar la causa real del ardor que sientes. Empezamos por la causa más frecuentemente ignorada y la más benigna de todas. Después de los 60, el tejido conectivo del pie, incluyendo la fascia plantar que recorre la planta desde el talón hasta los dedos, pierde gradualmente su elasticidad. Las almohadillas grasas que amortiguan la planta del pie se adelgazan, y el arco del pie puede aplanarse levemente con el tiempo. Todo eso significa que el pie trabaja más y absorbe peor el impacto de cada paso. Al final del día, esa acumulación de microtensión puede manifestarse como calor y sensación de ardor, que aparece exactamente cuando uno se acuesta y el pie ya no tiene que soportar peso. El ajuste práctico es más simple de lo que parece. Estirar la fascia plantar antes de dormir, lo que se hace colocando los dedos hacia arriba y sosteniendo 10 segundos, y usar un calzado con soporte adecuado del arco durante el día puede reducir significativamente este tipo de ardor en semanas. No requiere medicación ni estudios especiales. Requiere entender qué está ocurriendo y ajustar el hábito correspondiente. El siguiente factor es uno que muy pocas personas relacionan con los pies, y sin embargo,
Aparece frecuentemente como causa silenciosa del ardor nocturno después de los 60. La vitamina B12 es esencial para la salud del sistema nervioso periférico, que es la red de nervios que lleva sensaciones desde los pies y las manos hasta el cerebro. Después de los 60, la capacidad del estómago de absorber la B12 de los alimentos se reduce. No porque la persona coma menos, sino porque disminuye la producción del factor intrínseco gástrico que hace posible esa absorción. Y algunos medicamentos muy comunes en esta edad, como la metformina para la diabetes y los inhibidores de la bomba de protones para el reflujo, reducen aún más esa absorción. Cuando el déficit de B12 se instala de manera gradual, los nervios periféricos empiezan a funcionar con menos eficiencia. La señal que envían al cerebro se distorsiona y puede manifestarse exactamente como ardor, hormigueo o sensación de calor en la planta de los pies, con mayor intensidad por la noche cuando no hay otros estímulos que compitan con esa sensación. Lo que casi nadie imagina es que este déficit puede estar presente años antes de aparecer en un análisis de sangre rutinario en niveles que el médico considere preocupantes. Un análisis específico de B12 y homocisteína puede revelar un déficit funcional que aún no se ve en el hemograma general. Ahora llegamos a algo que afecta a una proporción muy alta de personas mayores de 60 y que casi nunca se menciona cuando alguien habla de ardor en los pies. Doña Amparo, de 66 años, en Quito, llevaba 3 años con ardor nocturno en los pies. Había probado cremas, baños de pies y varios remedios caseros sin resultado sostenido. Lo que nadie le había preguntado es si sus piernas se hinchan a lo largo del día y si esa hinchazón mejora cuando se acuesta. La respuesta era sí en ambos casos. Su médico, cuando finalmente hizo la conexión, le diagnosticó insuficiencia venosa crónica, que es una condición en que las válvulas de las venas de las piernas funcionan con menos eficiencia y la sangre tiende a acumularse en la parte inferior de la pierna al final del día. Cuando uno se acuesta, esa sangre acumulada comienza a redistribuirse y la presión que ejerce sobre los tejidos del pie puede generar exactamente esa sensación de calor y ardor que aparece entre 20 minutos y 1 hora después de acostarse. La insuficiencia venosa es más frecuente en mujeres, en personas que pasan muchas horas de pie o sentadas y en quienes tienen antecedentes familiares de varices. El ajuste clave es elevar los pies unos 15 centímetros durante la noche con una almohada bajo los tobillos. Esa simple modificación puede reducir el ardor de manera notable cuando la causa es venosa. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. El siguiente punto es el que más personas no asocian con sus pies, aunque llevan años tomando el medicamento que lo causa. Esta causa merece atención especial porque es una de las más frecuentes después de los 60 y una de las menos mencionadas en consulta. Varios medicamentos de uso habitual en esta edad tienen como efecto secundario conocido la neuropatía periférica leve, que es exactamente la sensación de ardor, hormigueo o calor en los pies. Entre los más frecuentes están la metformina para la diabetes, que reduce la absorción de B12 y puede generar neuropatía secundaria a ese déficit. Algunas estatinas para el colesterol, que en ciertos pacientes afectan la función del nervio periférico, y algunos antihipertensivos que alteran la circulación en los vasos pequeños que nutren los nervios de los pies. Y aquí viene algo que cambia completamente la forma de verlo. El ardor nocturno no siempre es una enfermedad nueva. A veces es una consecuencia de un medicamento que el cuerpo está tomando desde hace años y que nadie ha revisado en ese contexto. Preguntar al médico si alguno de los medicamentos que tomas puede estar contribuyendo al ardor en los pies es una de las conversaciones más sencillas y más útiles que pueden ocurrir en una consulta de rutina. Hay un detalle importante que casi nadie menciona sobre la siguiente causa, y tiene que ver con una condición que muchas personas mayores de 60 tienen sin saber que está activa. Recuerdo doña Lucía, de 71 años, en Montevideo, había sido tratada por hipotiroidismo durante 5 años. Tomaba su medicación todos los días. Sus controles de TSH aparecían en rango normal. Pero en los últimos 2 años había desarrollado ardor nocturno en los pies que su médico atribuía a la edad. Lo que nadie había revisado es que en personas mayores el rango óptimo de TSH puede diferir del rango de referencia general y que un hipotiroidismo que aparece controlado en papel puede seguir teniendo efectos sobre el sistema nervioso periférico si el ajuste de la dosis no es suficientemente fino para esa persona específica. La hormona tiroidea
Es esencial para el metabolismo de los nervios periféricos. Cuando su nivel es insuficiente, incluso de manera leve, los nervios se vuelven más sensibles y pueden generar sensaciones de ardor, hormigueo y calor, especialmente por la noche. El hipotiroidismo no diagnosticado, que es frecuente en mujeres mayores de 60, puede presentarse durante meses como ardor en los pies antes de que aparezcan otros síntomas más reconocibles, como el cansancio, el frío o el estreñimiento. Un análisis de TSH, T3 y T4 libre resuelve esa duda en una sola visita al laboratorio. El número 2 es la causa que más sorprende, porque involucra una condición que muchas personas tienen diagnosticada, pero que nunca relacionaron con los pies. La neuropatía periférica, que es el daño o la disfunción de los nervios periféricos, tiene asociación muy conocida con la diabetes. Pero lo que muchas personas no saben es que puede desarrollarse en personas sin diabetes por otras causas igualmente frecuentes después de los 60. Alcohol en consumo crónico, aunque sea moderado. Insuficiencia renal leve, que aún no genera síntomas evidentes. Enfermedad celíaca no diagnosticada que impide la absorción de vitaminas del grupo B. O simplemente el envejecimiento del nervio periférico acelerado por inflamación crónica de bajo grado. En todos estos casos, el mecanismo es el mismo. El nervio que lleva la información sensorial del pie al cerebro funciona con menos precisión. Las señales que envía se distorsionan y el cerebro las interpreta como ardor o calor, aunque no haya ningún estímulo térmico real. Es una señal de alarma interna del sistema nervioso que dice que algo en el ambiente metabólico del nervio no está bien. Y lo que casi nadie imagina es que en los estadios iniciales, cuando el ardor es leve y ocurre solo por la noche, hay una ventana de tiempo en que identificar y corregir la causa subyacente puede frenar la progresión antes de que el daño nervioso se vuelva más difícil de manejar. ¿Alguna vez le has mencionado este síntoma específico a tu médico con suficiente detalle como para que pueda investigar la causa? Antes de llegar a la causa número 1, necesito hacer una pausa. Porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia y que hace que el ardor nocturno en los pies se prolongue durante años sin recibir atención adecuada. El primer problema es describirlo de manera demasiado vaga en la consulta médica. Decir, me arden los pies, sin especificar cuándo empieza, cómo es la sensación exactamente, si es en la planta o en los dedos, o en todo el pie, si hay hormigueo además del ardor, y si algo lo mejora o lo empeora, le da muy poca información al médico para orientar el diagnóstico. La descripción precisa del síntoma es parte del diagnóstico, no un preludio a él. El segundo problema es asumir que si los análisis de rutina están normales, no hay nada que investigar. Los análisis de rutina no incluyen automáticamente los marcadores más relevantes para las causas del ardor nocturno: B12, homocisteína, TSH con T3 y T4 libre, función renal detallada o anticuerpos para enfermedades autoinmunes. Esos estudios hay que pedirlos específicamente, y eso requiere que la conversación con el médico sea suficientemente detallada para que los solicite. Y el tercer problema está directamente conectado con la causa número 1. Normalizar el síntoma durante años porque parece leve. El ardor nocturno en los pies rara vez aparece de manera intensa desde el principio. Empieza leve, se vuelve habitual, y la persona lo integra como parte de dormir sin que nadie lo haya evaluado. Eso es exactamente lo que ocurre con la causa que viene a continuación. Lo que viene ahora es la causa más frecuente del ardor nocturno en los pies después de los 60. La que más personas tienen sin saber que está presente. La que puede estar activa durante años antes de que alguien haga la pregunta correcta. Y la que tiene las implicaciones más amplias sobre la salud general de esta etapa. Doña Cecilia, de 68 años, en Lima, llevaba 4 años con ardor nocturno en los pies. No tenía diabetes. Sus controles anuales de glucosa en ayunas siempre estaban dentro del rango normal. Pero en ese último control, su médico decidió hacer una prueba adicional que antes no había pedido: la hemoglobina glicosilada, que es el marcador que muestra el promedio del azúcar en sangre durante los últimos 3 meses, no solo en el momento del análisis. El resultado mostró un valor de prediabetes que llevaba aún no se sabía cuántos años desarrollándose en silencio. El azúcar elevada de manera crónica, incluso en niveles que todavía no califican como diabetes, daña los nervios periféricos de manera gradual a través de 2 mecanismos principales. El primero es el daño directo a la vaina de mielina que recubre el nervio, que es la capa protectora que permite que la señal nerviosa viaje rápido y con precisión.
El segundo es el daño a los capilares que nutren el nervio, lo que lo priva de oxígeno y glucosa en las cantidades correctas. Los pies son los primeros en mostrar ese daño porque tienen los nervios más largos del cuerpo y son los más vulnerables a esos efectos acumulativos. Lo que hace especialmente importante esta causa es el patrón temporal. La neuropatía diabética y prediabética casi siempre empieza en los pies, casi siempre es peor por la noche, y casi siempre precede en años al diagnóstico formal de diabetes cuando no se busca activamente. Millones de personas mayores de 60 que llevan años con ardor nocturno en los pies y glucosa en ayunas aparentemente normal tienen una hemoglobina glicosilada que nadie ha pedido y que contaría una historia completamente diferente. Doña Cecilia, una vez que su médico identificó la prediabetes, ajustó su alimentación, incorporó caminatas cortas diarias y recibió información concreta sobre qué cambios marcarían la diferencia. En 6 meses, su hemoglobina glicosilada había mejorado y el ardor nocturno había reducido su frecuencia e intensidad de manera notable. Quiero decirte algo antes de cerrar. El ardor nocturno en los pies es uno de esos síntomas que muy pocas personas llevan a la consulta con la información necesaria para que el médico pueda investigarlo bien. Se describe vagamente, se normaliza rápido y se posterga la conversación porque no duele de manera intensa ni impide hacer la vida normal. Pero, como vimos hoy, detrás de esa sensación puede haber desde una fascia plantar fatigada hasta una prediabetes que lleva años sin diagnosticar. La diferencia entre esas dos situaciones es completamente manejable cuando se detecta a tiempo. Y detectarla a tiempo depende de una cosa: llegar a la consulta con la descripción correcta del síntoma y con la pregunta correcta. Cuando empieza el ardor, ¿cómo es exactamente? ¿Qué lo mejora? ¿Qué medicamentos tomas? Si tienes otras condiciones de fondo. Esa información es la que convierte un síntoma vago en un diagnóstico preciso. Hay una forma estructurada de preparar esas conversaciones médicas después de los 60 que muy pocas personas conocen, pero que marca una diferencia enorme en la calidad de la atención que se recibe. Seguir durmiendo bien, seguir caminando con comodidad, seguir siendo tú quien decide cómo cuida su propio cuerpo. Eso es autonomía. Y empieza con entender lo que el cuerpo está diciendo antes de que tenga que decirlo más fuerte. Si llegaste hasta aquí, ya tienes algo que la mayoría de las personas no tiene: un mapa claro de las 7 causas del ardor nocturno en los pies después de los 60, con sus diferencias y con lo que cada una necesita. Eres parte de una comunidad que no acepta envejecer sin información. Revisamos 7 causas distintas: la fatiga muscular y el cambio en la fascia plantar, la más benigna y la más fácil de manejar con ajustes simples. El déficit de vitamina B12, que afecta a los nervios periféricos y que muchos medicamentos comunes agravan sin que nadie lo mencione. La insuficiencia venosa crónica, donde elevar los pies al dormir puede marcar una diferencia inmediata. Los efectos secundarios de medicamentos, donde la respuesta puede estar en una conversación directa con el médico sobre lo que estás tomando. El hipotiroidismo no diagnosticado o mal ajustado, que afecta el metabolismo nervioso. La neuropatía por causas no diabéticas, donde la ventana de intervención temprana es lo que más importa. Y la neuropatía diabética o prediabética, la causa más frecuente, la que más silenciosamente se instala y la que un solo análisis específico puede revelar cuando se hace la pregunta correcta. 7 causas, 7 conversaciones posibles con tu médico. Una sola herramienta: saber exactamente qué preguntar. El objetivo de este canal no es que salgas de aquí preocupado por lo que podría estar causando el ardor de tus pies. Es que salgas con la claridad suficiente para tener una conversación médica más precisa, más informada y más productiva que la que habrías tenido sin esta información. Porque el ardor nocturno en los pies es exactamente el tipo de síntoma que cambia de significado según el contexto. Y entender ese contexto es exactamente lo que permite actuar a tiempo, en lugar de esperar a que el cuerpo tenga que decirlo más fuerte. No pienses en esto como una lista de amenazas. Piensa en ello como un mapa. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De las 7 causas que revisamos hoy, ¿cuál sientes que se acerca más a lo que tú o alguien cercano está viviendo? ¿Hay alguna que te hizo pensar en una conversación pendiente con tu médico? Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que lleva años con ese ardor y todavía no sabe por qué. Si este vídeo te dio algo útil,
Compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.